estabas ahí y sentías que tu cuerpo, ¿qué sensaciones sentías? ¿Tú recuerdas perfectamente qué sensaciones tenías? O Sí, sea, que es ok, que me sobraba todo. O te sea, sobraba. me Ok, sobraba el cuerpo, me sobraba todo. Estoy arriba mirando la película de abajo, viendo las maniobras que estaban haciendo en mi cuerpo, ok. eh, pero a un muñeco de trapo. Yo no tenía ninguna vinculación emocional con ese cuerpo, que era yo. Lo que se explica a partir de aquí no tiene, no hay palabras para explicarlo. Nuestra mente humana no es capaz de entender lo que se vive después. Y las personas que hemos vuelto, pues lo contamos de una manera o de otra para que las personas de aquí lo entendamos. Perla, realmente el tiempo no existe. Ok. El tiempo es una herramienta de medida, igual que un kilogramo. ¿Tú crees que va a llegar el momento en el futuro que la ciencia pueda explicar todo esto? Hola, te doy la bienvenida. Soy Perla Acor y esto es Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tengo en el podcast y vamos a hablar de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y le doy la bienvenida al podcast al señor Javier Aramendia. Javier, Hola, Perla. bienvenido al podcast. Muchas gracias. Javier, vamos directamente a tu experiencia. ¿A qué te dedicabas? Primero vamos a hablar ¿a qué te dedicabas antes de que te pasara esta experiencia? Bueno, yo me he dedicado a la pastelería hasta el año 2020. Yo la experiencia la tuve en el año 2010, eso hay que aclararlo. Y ese transcurso de 10 años de transformación en mí, me costó, pero al final lo hice, ¿no? El dar el cambio en mi vida. Yo era un empresario, o sea, tenía una pequeña pastelería de pueblo, vamos a decir. 2008 me metí en 1 millón de euros de crédito, 2010 vino la crisis económica, pues me mantuve y me sostuve porque tenía mucho que pagar y algo, pues había que salir adelante de alguna manera. Si no hubiéramos tenido una crisis económica, yo seguramente hubiera vendido el negocio igual, pero no era el momento. Y pues bueno, la solución fue tirar para adelante, unirme a otra empresa que también quebraba y pasé de una tienda a 7 tiendas en 3 meses. Y luego hasta el año 2020 pues conseguimos tener 17 tiendas, 45 empleados, una buena facturación en euros y bueno, hasta que llegó el 2019, que hice un viaje a Colombia a dar formación a una empresa muy parecida en tamaño a la mía. Y ahí en Colombia no sé qué pasó, pero contacté con bueno, sí sé que lo que pasó, o sea, el jefe era maravilloso, aunque fuera una persona muy adinerada, tenía un corazón tremendamente grande. Y, y yo entré en el contacto con ese corazón que había perdido en mi propia empresa. Y fue volver de Bogotá y tenerlo claro. Yo esto no lo quiero. Yo no fundé mi empresa para estar trabajando 24 horas, para tener mal ambiente de trabajo, para estar todo el día pagando créditos, para estar todo el día buscando la manera de encontrar más dinero. Esto era verano del 2019, llegó el confinamiento del 2020 Sí. y bueno, pues ahí, no sé, yo como digo yo, pues justo días antes había visto una película de que se trataba de conectar con tu propósito de vida, que no recuerdo qué película era, y pues el 4 de abril de ese 2020, o sea, en la guardilla de mi casa, que era un día soleado, o sea, empecé a repetir la sensación de recibir oleadas y oleadas de amor, pues eso, de ahí arriba, y fue algo increíble, y fue como pues eso, Javi, o sea, ¿qué haces buscando el propósito si te lo dimos ya hace 10 años, ¿no? O sea, Sí. y yo volví con 3 mandados y ya está, desde entonces lo tuve claro. O sea, vendí la empresa y me dedico a los demás, ¿no? Y a comunicar, ¿no? Que después Sí.
de la muerte hay vida, o que la Sí. vida continúa después de la muerte. Pues vamos a hablar de tu experiencia cercana a la muerte que sucedió en el 2010, ¿verdad, Javier? Eso Eso es. sucedió en el 2010. Tú pues eras un empresario y no sé, a lo mejor sigues diciendo, eres lo que llamamos éxito, ¿no? Un empresario todo exitoso que en el 2010 tuvo una experiencia cercana a la muerte que realmente te marcó tu vida y que ahorita vamos a ir a los detalles contigo. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué día era? ¿Cómo era? ¿Qué hiciste ese día? ¿Cómo te levantaste? O sea, cuéntanos cómo comenzó todo. Vale. Yo antes de contarte la experiencia, quiero aclarar que yo era un empresario sin escrúpulos. Una persona que no buscaba más que réditos económicos a costa de hacerle daño a quien sea. Yo me considero, en esa época, un tiburón, y lo de reconocer, y pedir perdón públicamente, porque ese era yo en esa época, ¿vale? Y el infarto lo que hace es, y está puesta en conciencia, ¿no? Con el más allá, lo que me da es una visión diferente de todo el mundo, de toda la vida. Y de ahí mi cambio radical, ¿no? Y contestando a tu pregunta, ¿qué pasó ese día? Pues bueno, yo había empezado ya en un proceso de terapia personal, vamos a decir, para autocuidado, como si dijéramos. Y en ese autocuidado pues empecé a adelgazar y empecé a correr. Y pues yo solía correr 2 o 3 veces por semana. Y bueno, pues simplemente con la intención de estar mejor y de perder peso y esto, pues cosas. Y pues bueno, pues era un día que no hacía fresco, pero no frío, y hacía calor. Bueno, un día aquí le llaman viento palomero, es Ok, decir, la temperatura es fresca, pero sí, hay ráfagas de aire caliente, ¿no? ok. Y yo días antes me había sentido mal porque el pecho, que luego supe que era una angina de pecho, pero bueno, pues yo Ujú. lo achaqué a ese viento palomero que me hacía que estuviera enfriando, me estaba enfriando, ¿no? Corriendo, pero estaba enfriando. Sí. Y bueno, pues salí a correr y bueno, y volviendo ya para casa, pues yo sentí una presión muy fuerte en el pecho, paré de inmediato, fui andando a casa y pues eso, debajo de mi casa hay una base de ambulancias, no había ninguna, estaban todas de servicio. Y yo fui a mi casa, me duché, cené, dormí, con la presión, Normalmente. sí, con la presión en el pecho, pero sin darle importancia, básicamente. Y al día siguiente yo pues, me levanté con la misma presión, fui a trabajar, pum pam, y bueno, al mediodía dije, esto no es normal, voy a llamar al médico. Me dijo, déjalo todo, llama una ambulancia y ven para el hospital. Le dije, qué tonterías dice este hombre. Me cogí mi coche y fui yo conduciendo por mis medios al hospital, ¿no? Ujú. Yo entré en urgencias a las 5 de la tarde, vieron que una analítica, pues es una enzima cardíaca, pues marcaba 300 veces más de lo que tenía, no, 100 veces más de lo que tenía que marcar, y me dijeron, pues te vamos a ingresar en la unidad de vigilancia intensiva, por precaución, mañana hacemos una prueba de esfuerzo y te vas a la casa. Y te vas a la calle o vamos a ver qué pasa. Vale. Yo entraba a las 7 de la tarde en UBI, tal y como estoy, vestido de calle. Me puse el camisón ese que te ponen abierto por detrás y me aplicaron el protocolo. Yo en casa avisé de que me quedaba en observación. No quería preocupar y no dije que estaba en la UBI ni mucho menos, porque el hijo pequeño tenía 2 años en esa época y no quería preocupar. Sí, claro. Pues eso, la médico jefe me dijo, si vuelves a sentir la presión en el pecho, avísanos. Y yo antes de volver a sentir la presión en el pecho y avisar, yo lo que empecé a vivir, que luego lo he sabido, era como si mi cuerpo me sobrara. Era Sí. unas ganas tremendas de salir, me sobraba el pijama, me sobraban las sábanas, me sobraba todo. Era como si estuviera encerrado en un saco de dormir y estás buscando una salida. Era una sensación muy, muy rara. Y luego supe el por qué, pero yo ya tenía esa sensación antes de darme el infarto. O sea, disculpa, Javier, ¿estabas tú acostado en ese cuarto de la UCI Ujú.
medicina intensiva. Terapia intensiva, ¿sí? Así es como le llaman, pues le conocen en Latinoamérica también, o la UCI, ¿no? También que es en España. Estabas ahí y sentías que tu cuerpo, ¿qué sensaciones sentías? ¿Tú recuerdas perfectamente qué sensaciones tenías? Sí, O sea, es que me sobraba todo. O ¿Qué sea, sobraba? me sobraba el cuerpo, me sobraba todo. Me sobraba el pijama, las sábanas, estaba incómodo, o sea, no quería estar. O sea, estaba pues como si un saco de dormir de montaña que te lo cierran por arriba y estás buscando la salida. Pues algo parecido. Algo Es que parecido. así, esa Yo sensación. no estaba bien, no estaba a gusto. Y luego de ahí a un rato me volvió otra vez la presión al pecho. Yo di el aviso. La médico jefe me preguntó a ver si había avisado en casa. Le dije que no, que había dicho, pues que eso, que entraba en observación, pero que no sabían realmente que estaba en la UBI. Pues bueno, vamos a llamar a casa. Yo llamé a mi exmujer y le comenté, pues oye, pues pasa esto, me está dando un infarto y me van a operar ahora. Justo en el momento que yo cuelgo el teléfono, a partir de ahí yo ya no soy consciente de lo que pasa en esa habitación. Yo me desvinculo de mi cuerpo. En ese momento te desvinculas de tu cuerpo, o sea, Eso es. sientes que sales, ¿qué sensación sientes? Estoy arriba mirando la película de abajo directamente. Ok. O sea, yo salgo del ombligo, como si dijéramos, de la tripa, y me sitúo encima de la habitación, viendo las maniobras que estaban haciendo en mi cuerpo. Ok. Pero a un muñeco de trapo. Yo no tenía ninguna vinculación emocional con ese cuerpo, que era yo. Y eso, y ya pues veo como el cuerpo con la cama y los médicos lo trasladan hacia la salida de la UBIC, que me imagino que sería el quirófano o lo que fuera, pero ya está, yo ya pierdo conciencia de mi cuerpo en ese momento, no sé más. Y ni me crea angustia, ni no tengo ningún problema con ese cuerpo que estoy ya desvinculado de él. Yo suelo explicar, ¿no?, que cuerpo y mente se quedan en lo terrenal y conciencia y alma es las que se desvinculan de ese cuerpo. ¿Vale? Entonces, mi conciencia y mi alma están viendo lo que está pasando en la Tierra, pero totalmente desvinculados de ese cuerpo-mente, ¿no? Y ya está. Y yo de ahí ya veo un cordón de plata, una guía, algo luminoso que me hace dirigirme a él con una intuición tremenda y es ascender la cabeza para arriba y tirar para arriba. O sea, era como sigue, ¿no? Y veo un paso por un primer umbral, como si dijéramos, primer portal o no sé, es que lo que se explica a partir de aquí no hay palabras para explicarlo, ¿no? Para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil ponerle palabras a lo que no existe, a lo que no vemos, ¿no? O sea, yo siempre cuento lo mismo, o sea, ¿cómo explicarle a un ciego que ha sido ciego toda su vida cuál es el color azul? Es imposible. Es imposible. Entonces, nuestra mente humana no es capaz de entender lo que se vive después. Y las personas que hemos vuelto, pues lo contamos de una manera o de otra para que las personas de aquí lo entendamos. ¿Vale? Entonces yo digo umbral, digo puerta, digo no sé, era un orificio por el cual pasé yo, ¿no? Y ahí ya entro en una atmósfera de paz, de amor, o sea, pero infinita, donde no existe el tiempo. El tiempo no existe en ese lugar. Perla, realmente el tiempo no existe. El tiempo es una herramienta de medida, igual que un kilogramo. El tiempo es algo que nosotros hemos asumido, ese tiempo lineal como humanos aquí en la Tierra. Es lo que tú me estás diciendo. Es una herramienta de medida. Igual que los dólares, igual que un kilogramo, igual que un metro. El tiempo es una unidad de medida. O sea que tú veías tu cuerpo que lo llevaban a la sala de cirugía y tú te veías desde arriba y en ese momento
entraste como a como tú dices, una puerta, un umbral. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Pues eso, yo ahí soy recibido por 3 puntos de energía, 3 almas, 3 puntos de luz, 3 seres, sin una forma definida, pero que yo sé quiénes son, que es mi abuelo materno, mi abuelo paterno, y Íñigo, un amigo que murió en la juventud de un accidente de moto. Con mi abuelo materno me fundo en un amor infinito, o sea que yo no he vivido nunca, pues eso, un abrazo de este tamaño, vamos a decir. Es una fusión que es increíble el amor que sentí yo en ese momento. A partir de ahí mi abuelo paterno me dice, yo a ninguno de los dos conocí, a ninguno de los dos abuelos, pero sabía que Ah, eran ellos. Después mi abuelo paterno me dijo algo así como bienvenido al club, porque toda familia por parte de padre sufren de cardio, todos han tenido un infarto de una manera o de otra. sí, Y, y luego mi amigo Íñigo fue el que me dio la confianza, ¿no? Te acompañamos, y te guiamos por el camino, ¿no? Y acompañados de ellos, pues llegamos a otro umbral, pues eso, un anfiteatro, llámalo como quieras, ¿no? O sea, es lo que te decía antes, es muy difícil poner palabras a lo que no tiene, pues eso. ok. No puedes describir mucho qué No, lugar o eras, qué es sea, lo que estabas viendo ahí. O sea, yo sé, ahí se produjo la revisión de vida, ahí pasó delante mío toda mi vida, desde el nacimiento. Ok, No lo viví como un juicio, pero sí, en esa revisión de vida se me dice, ¿no? Ha pasado esto para que aprendieras esto, ha pasado esto para que aprendieras esto, ha pasado esto para que aprendieras lo otro, y recibo, pues, conocimiento, del hecho de la vida, por ejemplo, recuerdo mi nacimiento. Recibí también la información de respetar la vida, aunque ok, sea la de un mosquito, porque yo, siendo un chaval, maté con una carabina, o sea, con una escopeta de balines, un petirrojo, y yo volví a vivir el momento, y se me transmitió esa información. ok, Se me transmitió también la información de conseguir dónde está la felicidad, porque hasta entonces yo no había sido feliz, y se me transmitió el modo de conseguirla. Y luego se me transmitió el amor más infinito, o más, pues eso, el más grande que hay, que es de, el de unir, ¿no? La parte masculina y femenina que todos tenemos, y verla como si fuera un complemento el uno de la otra. ok, El hecho de entender que no son dos mundos contrapuestos, sino que son complementarios. ok, ok. Ellos cuando tú estabas haciendo esta revisión de vida, que te estaba sucediendo esto y que tú estabas viendo desde que tú naciste hasta ese momento, ¿qué sentiste? O sea, ¿te sentiste juzgado? No, Estas personas estaban ahí contigo, tú dices, no, o tu sea, yo abuelo. estaba solo en ese momento, o lo que percibí yo es que estaba solo. Ujú. En ningún momento me sentí juzgado, y no me sentí mal, sino simplemente, pues eso, ha pasado esto para que aprendieras esto, pero sin juicio, o sea, sin castigos, sin nada malo. O sea, es, yo le llamo revisión de vida, o sea, Ok, ¿ok? Pero es como si fuera una conciencia un poco mayor, ¿no? O sea, que sepas que pasó todo esto para que aprendieras esto, esto y esto, ¿eh? ok, Entonces, pues bueno, para mí son conocimientos muy profundos, y que ha habido que asimilarlos después, y aceptarlos, y vivir en consecuencia con ellos, evidentemente. Pues eso, sobre todo se me mostró la unión de lo masculino y lo femenino, y el amor pleno. Se me mostró como si fuera un valle del Colorado, un valle rojizo del Colorado. Yo estaba en una punta del valle, y en la otra punta del valle había una colina, y esa colina es como si fuera una vulva gigante que se abría y se cerraba, sí, y me llamaba, pero no quería ir, tenía miedo, pero a la vez tenía curiosidad. ok, Al final voy hacia ella, me acoge entre sus labios, ok, y me acuna, me arropa, me da muchísimo amor.
Y es cuando desde ahí yo recibo el conocimiento, ¿no? De que los dos son importantes, que el lado masculino y el femenino los dos son importantes, y de la simbiosis de ambas partes sale el amor de verdad, ¿no? El amor con mayúsculas que llamo yo. ¿Y qué pasó después? Después salgo de ese umbral y voy hacia una luz todavía más potente, con mayor sensación de amor, mayor sensación de paz, de gozo. Es como si fuera el otro para mí, es como si fuera, pero todo iluminado, o sea, todo el portal era de luz, como si dijéramos. Yo pido entrar y una voz mucho más profunda, mucho más seria que hasta la que me había guiado hasta ahora, pues me dice que no era mi momento, que tenía que volver a la tierra y que tenía 3 cosas por hacer, básicamente. Una era amar con mayúsculas, otra era vender mi negocio y otra era comunicar y acompañar a las personas en final de vida o predicar, ¿no? Vamos a decir, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que después de la muerte hay vida, o que la vida continúa después de la muerte. Y en este momento que se me comunican mis tareas, vamos a decir, el umbral se abre abajo en lugar de arriba. Hasta ahora siempre se había abierto en la parte de arriba de la pantalla, como si dijéramos. Se abre abajo y de ahí pues bajo por un tobogán gigante, algo parecido, y entro a mi cuerpo por los pies y pues cuando me siento totalmente preso, ¿no? O sea, es como si te metieran en una mazmorra muy, muy pequeñita y te encerraran ahí otra vez, ¿no? De estar totalmente expandido y totalmente libre, otra vez dentro de tu cuerpo y en prisión, ¿no? Como si dijéramos. O sea, la vuelta al cuerpo fue desagradable. No me gustó nada. Fue algo denso. ¿Fue dolor? ¿Sentiste dolor? ¿Qué sentiste? No, dolor no, es incomodez, o sea, es dolor físico no es. Es que no es dolor físico, o sea, no quiero estar aquí, o sea, es la sensación de no quiero estar aquí, o sea, no, otra vez aquí no, o sea, mal, mal. Y bueno, me desperté en la mesa de operaciones porque la operación me la hicieron desde la muñeca, no me aplicaron anestesia general, sino simplemente me anestesiaron esta parte de la muñeca para hacerme la intervención en el cateterismo. A la salida del corazón, o sea, del quirófano estaba mi exmujer, pues nos saludamos, estoy bien, el médico la tranquilizó y luego pues estuve en UBI 2 o 3 días y fueron días para mí muy confusos, o sea, o sea, yo tuve que pedir una radio pequeñita porque antes no me dejaban tener el móvil, evidentemente, y pedí una radio muy pequeñita para poder anclarme a tierra porque no entendía nada de lo que había vivido y es que estaba totalmente desconcertado. Pero, pues eso, mal, no entendía nada. Y luego cuando ya me llamaron a planta, tuve la suerte de estar mucho tiempo solo en la habitación y eso ya a los 2 días o así, postrado en la cama, era una conexión con Dios otra vez, o la primera vez que tuve, una energía, una luz que me venía hacia mí y fue como el decidir, ¿no? O sea, yo en ese momento tuve que decidir si quería vivir o no, lo primero, si quería la vida. Y después cómo quería vivirla. O sea, esa intensidad de amor me ayudó a mí a poder decidir cómo quería vivir de ese día en adelante. Sí. O sea, de quedarme con mis hijos, de quedarme con mi pareja, de quedarme con mi empresa y cómo. Y sobre todo el cambio fue cómo quieres quedarte. Y ahí ese fue el momento de la revolución, ¿no? O sea, el Javi este empresario y tiburón que había sido hasta entonces, pues empezó su cambio, pues eso. Ahí terminó, ¿no? En ese momento terminó, porque tú dijiste que viniste con tres cosas que tenías que cambiar en tu vida, que te dijeron que tenías que cambiar en tu vida. ¿Crees esas 3 cosas has podido llevarlas, bueno,
ya las llevaste a cabo porque ya no tienes tú en tu empresa, pero las estás llevando a cabo. Y Sí. aparte de eso, ¿cuál crees que sea lo más que ha cambiado en tu vida? Aparte de esas 3 decisiones que tomaste, que me imagino que no fueron fácil de tomar, pero ¿cuál crees que sea el más grande cambio que tú crees que hayas tenido en tu vida? Tratar a las personas con amor. Tratar a las personas con amor. Qué bonito. Eso Qué para mí ha bonito. sido pues el mayor cambio de todos. Tratar a las personas con amor. Qué bonito. Javier, o sea, tú eras un empresario, una persona que está viviendo más en el momento, ocupado con sus cosas, en ese momento que tú eras esta persona, ese empresario que está viviendo más desde afuera que desde adentro, preocupado por sus cosas y que es más en esta parte, que tiene más esta parte de, bueno, no, o sea, sí he escuchado estas cosas, pero no creo estas cosas. Ahora, en este momento, ¿qué piensas sobre la conciencia? ¿Crees que hay una conciencia que realmente sobrevive a la muerte Sí, y claro. que que está en todos lados? Sí. O sea, Perla, date cuenta que yo antes iba a las iglesias a verlas por fuera y poco más. O sea, eran monumentos y poco más. Y la transformación mía a nivel espiritual ha sido bestial, ¿no? O sea, yo creo que hay vida después de la muerte, no. O sea, estoy seguro. Yo o sea, estamos acompañados, lo tengo más que claro. O sea, eh, yo pido y se me concede, o sea, pero es una pasada. O sea, como pues eso, pides cosas increíbles y llegan. eh, y estar atento a las señales, como digo yo, ¿no? O sea, eh, nada pasa por casualidad. Ok. Y, hostia, es plantearse, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se me quiere transmitir con este suceso, ¿no? O sea, y hostia, y llega el momento y aprendes. Y es que hay que estar atento, ¿no? Como digo yo. Nada pasa por casualidad, todo pasa para que tú aprendas algo y en consecuencia lo que tú has pedido. Y te digo, o sea, que me han llegado como buscar un sitio para estar yo retirado en la montaña y de repente que aparece esa persona que me cede su espacio a cambio de que yo la cuide. Yo qué sé, o sea, han aparecido muchas Sí. cosas. O sea, yo tengo un libro por escribir con toda mi ECM y toda mi transformación a nivel personal. Y, y me llega la persona indicada para ayudarme, para acompañarme a escribir, llega la persona que, pum, le llega a la persona, llega a la persona, llega a la persona. Y aún y todo, no he escrito el libro, pero, o sea, ¿qué más te hace falta para que escribas el libro? O sea, solo me falta eso, ¿no? O sea, que me cojan la mano y me pongan a escribir, ¿no? Ok. Pero, pues la persona que me corrige el libro y toda la gente gratuitamente van llegando, ¿no? O sea, te pasé a ti el otro día el boceto del libro. Tú Sí. me acabas de decir que está muy bien. Para mí hay cosas para mejorar. Entonces, interpreto las señales y digo, Javi, públicalo ya, tal y como está. No le des tantas vueltas al asunto, ¿no? Eso es, eso es, Sí, eso es, exactamente. eso Sí. es. O sea, no sé, o sea, es vivir una confianza plena en el más allá, en que estamos acompañados, en que cada cual tiene su guía. Vivo con la convicción plena de que estamos de paso, de que, pues eso, nuestro cuerpo simplemente es un vehículo para un punto de energía, para un punto de luz, para nuestro alma, que viene a la Tierra a experimentar con lo que llamamos aquí vida y con ese crecimiento que hace nuestro alma, pues muere, trasciende y no sé más. La vida. ¿Qué significado tiene la vida para ti ahora mismo? Disfrute, Disfruta. pase lo que pase. Incluso en momentos difíciles, en momentos que, como le llaman, esas noches oscuras del alma que le dicen, ¿no? O simplemente podemos llamarle pues cosas que te suceden en la vida que a lo mejor no te gustan, pero te suceden. Lo malo es malo realmente. Esa es mi pregunta.
o lo malo llega a ti para transformarte. Es lo que te iba a preguntar eso. ¿Qué piensas de pues esta parte, ¿no? De que nosotros consideramos bueno o malo que nos sucede en la vida, ¿no? ¿Qué piensas de lo malo? Y la pregunta te la vuelvo a hacer yo a ti. Hitler Ujú. fue Pues malo, mira, ¿vale? del señor, vamos a hablar de ese señor de de los, de la- del bigotito, ¿no? Para no decir, para que no vaya a suceder nada, ¿no? Pero yo te estoy diciendo, yo pienso que de alguna manera, bueno, se puede decir que es una persona, digamos, mala o considerada mala, pero en realidad quizás es que las guerras para mí, bueno, yo no soy la entrevistada, pero las guerras para mí no tienen sentido, Javier. Si Sentido. lo enjuiciamos es una persona mala, hizo barbaridades, Sí. pero en realidad también consiguió que hubiera o que haya en este momento una mayor consideración humana, el equilibrio entre las razas o entre las personas. Consiguió unos avances tecnológicos y médicos bestiales. Ujú. No lo estoy justificando en ningún momento, ¿de Sí, claro. acuerdo? O sea, pero lo malo es malo en este momento, porque estoy sufriendo y porque me duele y porque os lo paso mal, evidentemente. Pero si sabes, si no te quedas enganchado en el sufrimiento, te duele, claro que te duele, pero si no te quedas enganchado en el sufrimiento, tu persona avanza, tu alma Sí, claro. aprende y avanza. Hace un año pasé seguramente la peor crisis de mi vida después de a un nivel personal muy potente. O sea, fue tocar fondo de nuevo y para mí fue lo mejor del mundo. O sea, Ok. porque fue lo mejor del mundo en este momento. De aquí hace un año para mí eso era el infierno, pero me dediqué al autocuidado, me dediqué a mí, me dediqué a meditar, me dediqué a confiar en Dios o en algo superior. Me fueron sanando, porque ellos me fueron sanando mi herida y el conocimiento mío personal que he recibido a través de ese sufrimiento que pasé hace un año, es que para mí es incalculable, es poro. Y hablo del miedo al rechazo, del miedo a no ser querido, del miedo a la noche oscura del alma que has hablado tú antes. O sea, de no ser válido, de no ser una crisis existencial muy potente. Pero yo me dediqué a hacer ejercicio, a subir la energía, a bailar, a mover mi cuerpo, a hacer meditación y a estar en contacto con la naturaleza y, y a conectar con Dios y a Sí, confiar. Y fue bestial, fueron unos, pues eso, fue un tiempo muy duro, pero sí. a su vez de un crecimiento increíble. ¿Por qué crees que el sufrimiento o por qué crees que necesitamos el sufrimiento como seres humanos para crecer? Dolor o sufrimiento. Se dice que el sufrimiento es opcional, podemos decirlo así, ¿no? Pero el dolor, digamos, ese dolor que muchas veces llevamos o traumas que llevamos dentro de nuestro corazón, mente y que nos hacen la vida a veces difícil, pero que sufrimos de alguna manera, ¿no? Pero ¿por qué crees que necesitamos esas cosas que nos sucedan para crecer como personas? ¿Por qué no podemos crecer desde un nivel diferente? O sea, De otra manera, la pregunta que te hago yo, fíjate, tú eras empresario sí, y sin embargo te tuvo que suceder esto, una SM, para que tú a lo mejor, no sé, pasara alguna transformación en tu vida, como lo que te sucedió. Y por eso te pregunto esto, ¿por qué los seres humanos tenemos a veces que sufrir tanto o sentir ese dolor para transformarnos? no lo sé. Pero es la única manera de transformarnos. A mí sí me gustaría hablar de la diferencia entre dolor y sufrir. Ok, Cuando sufrimos, cuando padecemos o cuando vivimos un acto desagradable o que no queremos en nuestra vida, lo que hacemos es sentir el dolor y es normal que duela. Si a ti te deja tu pareja, es normal que te duela. sí, claro. Pero el sufrimiento viene cuando
tú empiezas a decirte a ti misma, ¿y si hubiera no sé qué? ¿Y si no sé qué? O mira qué pedazo de malo es el tío que ahora está con otra mujer y no conmigo. Y empiezas a montarte películas mentales una detrás de otra para seguir enganchada a una persona que ya no está en tu vida. Y eso es opcional. Y eso es lo más difícil de conseguir. El dolor duele, que se va, claro que duele, pero quedarte enganchada en ese sufrimiento es lo que podemos evitar. Y hablo de una pareja, como hablo de un trabajo, como hablo de cualquier pérdida. Qué Cuando interesante. una persona se va y muere de una manera trágica al lado de ti, o sea, enseguida llega la culpa. Y si hubiera estado yo con ella ese día, y si la hubiera acompañado, y si nos llevaba diciendo que no tenía ganas de vivir no sé cuánto tiempo. Eso es sufrimiento. Ujú. Pues siente ese dolor, para tu mente, siente ese dolor, que es dolor lo que estás sintiendo, y convierte ese momento en amor, que no es fácil, lo entiendo. No, no es fácil, requiere un esfuerzo mental, porque pues como tú dices, la mente nos engaña todo el tiempo, nos crea estas historias, pero también pues están las emociones, ¿no? Que están relacionadas con el pensamiento, ¿no? Están todo. Pero sí, o sea, yo pienso que si nos quedamos mucho tiempo ahí, es cierto, es opcional. Si nos quedamos mucho tiempo ahí, lo empiezas a resentir también en el cuerpo. O sea, rápidamente, es que te Ujú. vas deteriorando muy rápido. Y también lo que te dices es muy importante, tus palabras, lo que te dices todos los días, es muy importante. La única solución para salir de ese bucle es autocuidado, Ujú. y es ejercicio, y es subir la energía, subir tu energía vital. Y, y el mundo cambia de color. Y sola o solo es muy difícil salir de ahí y hay que pedir ayuda. ¿Por qué no? ¿Qué crees de la muerte hoy, Javier? Y creo que es un regalo. Igual suena muy duro decirlo, pero para mí la muerte es un regalo. La muerte es un regalo. O sea que si alguna vez te vuelve a suceder esto, ya no tendrías miedo. ¿Es de lo que hablas? Teóricamente no. Al revés. He estado en momentos malos de mi vida deseado morir. Y no hablo de suicidarme, Qué interesante. porque no tiene sentido estar, sabiendo lo que hay después, no tiene sentido estar aquí Ujú. sufriendo lo que estaba sufriendo en ese momento. Pero hoy, ¿amas la vida? Sí, y disfruto de ella a tope. ¿Estás viviendo más en el momento? ¿Sientes que estás viviendo más en el momento? Disfrutando de tu familia, tus seres queridos, tus amigos. ¿Sientes que esa cosa, bueno, es algo cliché que te voy a preguntar porque siempre nos están diciendo que vivamos en el momento, pero a veces es difícil vivir en el momento? Mi esfuerzo es vivir en el momento y no distraerme con la televisión, el móvil, las Ujú. fiestas, ¿vale? Y estar lo más conectado posible a Dios, o más conectado posible con mi luz, básicamente, que todo el mundo la tiene. Y vivo en esa divergencia de lo terrenal y lo espiritual, ¿no? O el más allá, ¿no? O sea, siendo consciente de que estamos aquí y que estamos vivos y que tenemos que ser coherentes con donde estamos, pero sin perder ese momento de meditación o ese momento de autocuidado o ese momento de decir tu verdad. Que hoy hablaba con mi madre, ¿no? Que ella prefiere callarse antes de decir su verdad. Y yo le decía, pero es que no estás haciendo ningún favor, porque si tú dices tu verdad, esa persona tiene la oportunidad de cambiar. Y si tú no dices tu verdad, tú a ti misma te estás generando un rechazo hacia esa persona sin querer y aparte no le estás ayudando a crecer. Claro que sí. Y vivo en ese, no sé, en ese equilibrio, ¿no? Ok. De mantener mi verdad sin hacer daño y, y luego en este mundo terrenal que nos hace falta por socializar, ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que vivo muy atento a mi autocuidado y a mi luz, a mi ser. Dios. Intentando conectar,
intentando conectar. No es que lo hago intencionadamente, pero conectando con el amor. Te iba a decir, Dios, Sí. ¿cuál? Tú eres español, naciste en un país que pues es católico, cristiano, igual que yo. Nací en México, ¿no? Pero vivo en Canadá. Nuestros países son muy religiosos, Javier, y pues siempre hemos tenido eso, ¿no? De creer en un Dios, pues las creencias que tenemos religiosas de muchos años. Cuando tú tuviste esta SM, pero antes que tuvieras, no, cuando tú tuviste esta SM, cambió tu concepto de Dios. ¿Qué es Dios para ti? Si hay un Dios que tú creas de decir, ¿sabes qué? Esto es Dios para mí, o es un señor sentado juzgando a todo el mundo, que es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, ante el catolicismo me da igual. Protestantismo, luteranismo, budismo, hinduismo, musulmanes, o sea, para mí, y es una percepción personal, todos cuentan lo mismo de diferente manera y todos intentan dar una explicación lógica a la trascendencia humana, este gran misterio que es la muerte. Luego no me voy a meter con las manipulaciones que hay posteriores de la culpa, del miedo y compañía. Eso no. Todos, para mí, todos tenemos una parte de salud en nuestro interior, que es parte de esa unidad que es Dios, o llámalo como quieras, de donde venimos y a donde volveremos. Pero todos nosotros, todos, dentro de nosotros tenemos un puntito de luz, un puntito de algo superior. Yo creo que en el cristianismo hay algo parecido, una parábola diferente, o una parábola muy similar. Pero eso es, o sea, si tú te haces un ejercicio de meditación y te centras en tu punto de luz, en tu energía, en tu corazón, eso es de donde venimos y a dónde vamos. Y para mí eso es Dios. Y cuando dice la Biblia que Dios está en nosotros, es que nosotros somos parte de ese Dios, porque tenemos un puntito de esa energía. Qué bonito. Cuando antes te hablaba de conciencia y de alma, ¿no? O sea, ¿qué nos diferencia de los animales? Ese punto de conciencia. No se diferencia de los animales. No, me refiero yo, ¿qué nos diferencia a los humanos de los animales? Ah, ok. Es un punto de conciencia diferente. No estoy diciendo que los animales no tengan conciencia. Sí. Pero ellos tienen su conciencia y nosotros tenemos nuestra conciencia. Pero ambos tenemos un punto de energía, un punto de luz, que es Dios, que es parte de Dios, o parte de lo que llamamos Dios para darle un nombre. Ok. Tú dices que en ese momento que estabas, que te faltaba, que te querías salir, que este cuerpo que tú estabas, donde estabas, te sentías atrapado a tu cuerpo. Tú describes, me dijiste en este momento, que sientes que el cuerpo y que el cerebro se queda aquí y que la conciencia y el alma se va a otro lugar. ¿Somos eso? ¿Somos esa conciencia? ¿Somos esa alma? Y Sí. este cuerpo, para mí sí. Pues aquí se queda. Sí, para mí sí. Yo, las pocas veces que he podido acompañar a personas en final de vida, o sea, estás con ellos en la cama, yo estoy en silencio, se despiertan aturdidos de donde fuera, o sea, pues eso, se despiertan aturdidos y yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Y muchos dicen, pues he visto a no sé quién, he visto a no sé quién más, para aquí, para allá. O sea, ellos ya han empezado a disociarse. Ellos tienen aquí un cuerpo que les duele, un cuerpo pues el que tengan en ese momento, pero ya su conciencia y su alma han empezado en sueños, en lo que llamamos nosotros sueños, han empezado a tocar lo que es lo más allá, ¿no? Ellos ya empiezan a entrenarse, como si dijéramos, en esos sueños a esa trascendencia. Okay. Y yo, pues eso, les tiro de la lengua, les pregunto, les valido, les digo que está perfecto, les tranquilizo y ¿Tú ya crees está. que esto sea, disculpa Javier, ¿tú crees que esto sea otra dimensión a donde vamos? Y crees que aquí yo te voy a hablar, yo no sé si tú te dedicas ahora a acompañar a las personas a veces en su lecho de muerte o
a escuchar a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte igual que tú, pero hay cosas que todavía la ciencia no puede explicar. ¿Tú crees que va a llegar el momento en el futuro que la ciencia pueda explicar todo esto? ¿Por qué? Porque se nos escapa de nuestra conciencia. Es que no, vuelvo al color azul de los ciegos. O sea, no llegaremos ahí. No llegaremos a explicar con las herramientas. Tenemos ciertas herramientas para explicar qué es lo que pasa cuando sucede una SM, un paro cardíaco, todo eso, ¿no? Midiendo, digamos, matemáticamente, pero más allá no podemos saber. Solamente las personas, sí. No tenemos herramientas para saberlo. Si no tienes un destornillador que abra ese tornillo, es que es imposible que lo abras. Yo creo que es parte del misterio de la vida, que no nos den acceso a esa información. Es que si no, sería muy fácil vivir. Oh, Javier, me ha gustado mucho. Espero que también te haya gustado a ti. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta conversación entre tú y yo aquí en el podcast? Me siento así que he conversado contigo. Bueno, pues a mí me gustaría que pusieras mi página web, javieraramendia.eus, no .com, como pone la pantalla. Claro que sí. Que yo estoy dispuesto a ayudar a las personas y cualquier cosita pues que me consulten por WhatsApp o por email y ya está. Es que no sé, o sea, sé que es muy difícil que las personas que lo estén pasando mal ahora por A o por B, pues que entiendan, ¿no? Que este dolor que están viviendo en este momento es por y para algo, ¿no? Pero sí darles un puntito de esperanza y un puntito de luz, ¿no? En que confíen en Dios, con lo que llamamos Dios, que todo cambia, que se dediquen a ellos, a poder activar su cuerpo y a cuidarse de esta manera y que tengan esperanza y que pidan, sobre todo que pidan, que se les da. Javier, pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo en el podcast. A ti, Perla, un placer. Yo voy a poner todos los links de Javier para que ustedes lo chequen aquí en la caja de información. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Pero no te olvides de suscribirte al podcast, que nos des una campanita, que nos dejes todos los comentarios si te ha gustado este podcast. Y pues, como te digo otra vez, tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un beso, Perla. Chao.